Permítame antes de... voy a abrir para preguntas, seguramente puede haber alguna pregunta en este momento, hacer un resumen global para dejar plasmadas en la pizarra los 4 escenarios que hemos visto. Entonces tenemos opciones de venta, put y opciones de compra. Podemos tener 4 posiciones: la compra de call, la compra de put, la venta de call y la venta de put. Y en cada uno de estos escenarios voy a tener una gráfica asociada. En el caso de la compra del call, yo recibo el derecho de comprar y me conviene, asumiendo una pérdida limitada, me conviene que el activo subyacente suba todo lo que sea posible. Tengo en este caso una expectativa alcista. En el caso de la compra de put es el escenario opuesto. Yo cuando compro un put tengo el derecho, recibo el derecho de vender, en este caso con una pérdida también que es limitada, y las ganancias son ilimitadas si el activo no para de bajar. En el caso de la venta del call es el escenario opuesto al que se posiciona como comprador. Evidentemente tengo una ganancia limitada, estoy recibiendo la obligación. En este caso yo planteo o me planteo un escenario bajista con una ganancia seteada desde el primer momento. Y por último la venta del put que acabamos de ver con su gráfica. Nuevamente el vendedor siempre tiene la obligación. En este caso las expectativas son alcistas, que el subyacente suba. La ganancia es conocida desde el primer momento y las pérdidas son ilimitadas si el activo va en contra de lo que yo tenía planeado. Quería dejar este resumen porque aquellos que quieran profundizar en las opciones van a ver que con estas 4 gráficas que se ven aquí, estas 4 alternativas, estos 4 escenarios de rentabilidades, en las opciones lo maravilloso es que los puedo ir combinando. Yo puedo armar estrategias como si fueran rompecabezas y puedo ir combinando compras o ventas de distintas opciones para generar estrategias y armar distintos escenarios de diversos tipos. Yo tengo algunos ejemplos para mostrarles. Quisiera en este momento saber si hay alguna consulta o pregunta que pudiera ser pertinente, si no podría mostrarle algunos ejemplos. Sí, mira, ya tenemos algunas preguntas. Okay. Dice la primera, ¿qué estrategias pueden ser las más atractivas para operar con opciones? ¿Y cuál es el mercado más recomendado para usar opciones? Ok, excelente pregunta. Es una pregunta muy amplia, es una pregunta que tiene distintos niveles de dificultad, porque en realidad yo siempre recomiendo o siempre planteo empezar operando estrategias que sean simples, que sean fáciles de interpretar y de entender, y después, a medida que uno va avanzando, puede ir aplicando estrategias mucho más complejas. ¿En qué mercado? Bueno, el mercado tiene que ser muy líquido, y definitivamente el mercado que mayor liquidez tiene es el mercado accionario de los Estados Unidos, y el mercado de opciones que radica en la bolsa de Chicago es el mercado más líquido, en donde se operan mayores opciones, y hay mayores activos para operar. Generalmente las opciones entre índices y acciones son los subyacentes que más se eligen para operar. Y las estrategias, ya voy a aprovechar para responder la pregunta y voy a mostrar algunas estrategias. Tenía preparado algunos ejemplos. Bueno, aquí simplemente mostrarles en pantalla eh, esa combinación de... Yo puedo ir combinando de distintas formas y generando distintas figuras, distintas curvas, para eventualmente enfrentarme a distintos escenarios y obtener distintas rentabilidades. Van a ver que todas estas curvas me van a permitir plantear como inversor distintas expectativas que yo tengo sobre el subyacente y exponerme a distintos riesgos y beneficios. Para responder concretamente la pregunta, por ejemplo, voy a darles el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo un subyacente que yo sé que va a tener un aumento de volatilidad muy alto? Yo sé que por el motivo que sea, porque va a presentar balances o porque va a sacar, hay una empresa que va a sacar algún producto nuevo al mercado, yo sé que puede ser una noticia muy buena para el mercado, o eventualmente
pudiera ser muy mala si, por ejemplo, ese producto nuevo que va a sacar al mercado no le va tan bien como lo esperado, o incluso presenta balance, presenta resultados y no cumplen las metas que tenían previstas. Yo sé que en cualquiera de los escenarios el activo va a subir mucho o va a bajar mucho. Eso es algo que pasa mucho en el mercado, o incluso antes de eventos políticos. Por ejemplo, ahora en Argentina es periodo de elecciones, ahora el domingo va a haber elecciones. La estrategia que le voy a mostrar a continuación es una estrategia que se usa mucho en momentos en donde puede haber gran inestabilidad, donde no se sabe lo que va a pasar, pero se sabe que va a haber mucho movimiento de la bolsa o de las acciones o de alguna acción en particular. Bueno, si yo no sé qué es lo que va a pasar, yo lo que podría hacer es plantear una estrategia que me permita ganar en ambos escenarios. Si el activo sube muchísimo o si baja muchísimo, independientemente yo voy a salir beneficiado. Eso se llama cono comprado. Esta es una estrategia que la tengo explicada en un video bastante interesante en el canal, está muy desarrollada. Yo compro un call, evidentemente, para obtener toda esa ganancia si el activo sube muchísimo, pero también al mismo tiempo, sobre ese mismo activo, compro un put y si baja también tengo toda la ganancia, capturo toda esa ganancia. Entonces esta es una estrategia que no tiene una direccionalidad dedicada, sino que más bien es bidireccional. Y en este caso, si yo uno esos dos contratos, voy a tener una curva de pérdidas y ganancias más o menos de esta forma. Evidentemente, la inversión es un poquito más alta porque estoy invirtiendo en ambas primas, pero tanto si el activo subyacente baja mucho o si sube mucho, yo voy a estar beneficiado en ambos escenarios. Ese, por ejemplo, es una estrategia bien interesante, muy simple de aplicar. ¿Por qué? Porque yo como comprador de ambos contratos no me expongo a ningún riesgo indefinido, sino que más bien conozco muy bien la inversión inicial y lo único que quiero es realmente, conozco la inversión inicial, la pérdida inicial, que es la prima del put más la prima del call, y a mí cualquier cosa que pase con el subyacente, tanto si sube mucho, si baja mucho, yo voy a empezar a ganar dinero. En este ejemplo tengo 2 puntos de equilibrio, y lo que necesito, evidentemente, es que el movimiento sea fuerte, que sea grande, para que esto pase. Tengo otros ejemplos, no sé si quieren, en ese sentido, Ángel, que respondamos algunas otras preguntas o que ya avancemos con algunos otros ejemplos. Como usted me diga, tenemos ya más preguntas, tanto aquí en el chat como en redes sociales, me las hicieron llegar, pero Okay. si quiere puede continuar con la presentación y si gusta al final de la presentación, empezamos con las preguntas, ¿no? Para no retrasar su presentación. Ok, perfecto. Vayamos a un escenario en donde las opciones las puedo usar como cobertura. Okay, ya lo hemos visto, pero veamos un ejemplo concreto. Vamos a suponer que yo soy accionista de la empresa X y Z, tengo mi portafolio, 100 acciones de esa empresa, y yo preveo que en el próximo mes, o sé que en el próximo mes, esa empresa va a presentar balance. Yo sé que cada vez que esa empresa presenta balances, si los balances son buenos, acordes a las expectativas, la empresa sube muchísimo y esas acciones van a tener un rally alcista, eso es algo que puede pasar, pero también sé que si la empresa no presenta buenos balances, esa acción se va a desplomar. Eso es algo que pasa comúnmente. Todos los que somos accionistas normalmente enfrentamos esos escenarios. ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedo hacer varias cosas. Hay gente que en ese sentido, los que son traders o los que invierten en el mercado de spot, pueden poner un stop loss, es una posibilidad. Entonces, si las acciones comienzan a bajar, en ese sentido, ellos salen de la posición, esa es una posibilidad, pero también pudiera cubrirme con opciones, pudiera usar las opciones como cobertura. ¿Qué pudiera hacer? Bueno, eventualmente podría comprar un put, pago una prima y recibo el derecho de vender. En este caso, estoy fijando el precio de venta. Eso es algo que se utiliza mucho en el mercado. De hecho, hay muchos fondos que utilizan las opciones para hacer hedging, para hacer cobertura, y hay distintas formas de cubrir posiciones. Incluso esto se opera mucho over the counter, fuera del mercado, digamos, regulado. Hay muchas empresas
que no son opcionables en el mercado, pero que hacen este tipo de coberturas y dan la posibilidad de comprar o vender estas opciones put. Yo tengo un precio de salida. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, que si eventualmente esos resultados de la empresa fueron muy positivos y la empresa hizo un rally alcista, yo no ejerzo mi opción de venta y me gano toda la subida del activo y no tengo la necesidad de salir de esa posición. Como mencionaba anteriormente, la persona compradora de ese put básicamente lo que hace es transferirle el riesgo a la persona vendedora del put. Otro ejemplo, bueno, un ejemplo también que se utiliza mucho, sobre todo en el mercado de opciones sobre futuros, es utilizar las opciones como modo de fijar un precio. Hay un ejemplo también que lo desarrollo un poco más en detalle en el canal, en donde imagínense una empresa que necesita fabricar a futuro un cierto stock de un determinado producto que se fabrica con derivado del petróleo y necesita hacer su costeo de ese producto para poder tener un precio de venta de ese producto. Evidentemente, como es un derivado del petróleo, en el mercado spot el petróleo tiene una fluctuación día a día. Entonces, si yo quisiera hoy pactar el precio de venta de ese producto que yo hago, que es derivado del petróleo, a largo plazo, bueno, se me complicaría un poco. Una de las posibilidades es fijar el precio de compra de ese producto comprando un contrato call. Yo podría comprar un contrato call con una fecha de vencimiento, por ejemplo, fijo el precio durante un año, pago una prima, evidentemente, y recibo el derecho de comprar en este caso podría ser un futuro de petróleo. Si yo, por ejemplo, ese call que compré tiene un strike de 50 y lo fijé por 6 meses, si al momento del vencimiento el petróleo está por arriba de 50, evidentemente yo voy a ejercer mi derecho, voy a comprar a 50 y en ese sentido mis costos van a estar alineados con el precio que yo había definido inicialmente. En este caso estoy definiendo un precio máximo de compra. Otra alternativa muy interesante que se usa mucho es una estrategia muy segura con opciones, se suele denominar call cubierto o cover call, es una estrategia que se utiliza en el mercado para hacer tasa, para rentabilizar. Si ustedes son accionistas de una empresa, como hemos mencionado anteriormente, la empresa me puede rentabilizar mi inversión por aumento de capitalización y por un aumento del precio de esas acciones o incluso por pago de dividendos, pero en algunos casos hay empresas que no pagan dividendos y hay empresas que se mantienen en rangos laterales de precio durante mucho tiempo. ¿Qué pudiera yo hacer para capturar prima, para ir cobrando una tasa mensual o semanal? Algo que se hace mucho es, si yo soy el accionista, pongo a la venta un contrato call OTM. Recuerden, OTM es con un precio superior al precio spot. Para darles un ejemplo, si hoy yo tengo acciones que valen 10, yo podría vender un contrato call a 11, o sea, me obligo a vender a 11 y por esa obligación yo recibo una prima. ¿Qué es lo interesante de esto? Bueno, lo interesante es que si el spot, si las acciones no llegan a 11, nadie me va a querer comprar esas acciones a 11 porque en el mercado las puede comprar a menos y yo me quedo con el 100% de la prima. Esta es una estrategia espectacular que me permite ir capitalizando o ir rentabilizando mes a mes esas acciones. Y además es dinámica porque yo siempre puedo ir eligiendo vender calls siempre más arriba. Si la empresa empieza a subir, yo puedo ir vendiendo, en el ejemplo que les daba, a 11, a 12, a 13 dólares y siempre tener una cobertura. Y en el peor de los casos, si el precio spot de esas acciones llega al strike, o sea, me ejercen, bueno, yo estaría en ese caso vendiendo mis acciones a un precio superior al precio en que compré esas acciones y además me he quedado con todas las primas que he ido capturando periodo a periodo. Evidentemente, las opciones también se usan
por su efecto apalancamiento, me permite diversificar mi cartera con menos monto de inversión, yo permito rentabilizar mucho más el capital. Aquí yo siempre suelo poner una señal de alarma. El apalancamiento es bueno tanto y en cuanto se sepan cuáles son los riesgos asociados y hay que tener mucha prudencia. Recuerden, apalancado cuando la operación va positiva es algo muy bueno, pero si la operación me juega en contra, tengo que tener la capacidad de poder cubrirme de alguna forma porque evidentemente como gano apalancado también pierdo apalancado de la misma forma. En muchos casos este efecto apalancamiento se utiliza en el mercado opcionario como apuestas. Hay gente que entra al mercado de opciones únicamente para decir, bueno, me juego a que el activo va a subir mucho, compro un contrato muy económico y bueno, veo si sube, eventualmente puedo llegar a hacer rentabilidades extraordinarias. Esto es algo que yo no recomiendo en el largo plazo. Todos los que hacen apuestas con opciones en el largo plazo no es consistente. Siempre las posiciones compradoras tienen desventajas. Desde mi punto de vista, siempre los inversores que toman el papel vendedor, por más que es más riesgoso, a largo plazo siempre es mucho más rentable y es mucho más consistente. Si en verdad la información que estás recibiendo te parece de valor y estás interesado en dominar de forma sólida y consistente el mundo de las opciones financieras, te invito a darle like a este video, suscribirte a mi canal y activar la campanita. De esta forma serás el primero en enterarte cuando suba nuevos videos y también me ayudarás a llegar a más personas con este contenido. Otro ejemplo que me gustaría darles es la compra de un activo de forma más económica. ¿Qué pasa si yo estoy dispuesto a comprar el activo ABC? El ejemplo que les estoy poniendo aquí. Yo estoy 100% seguro que quiero comprar y quiero tener ese activo en portafolio porque me gusta esa acción, me gusta tenerla a largo plazo, sé que a largo plazo es un activo que va a crecer y digo, bueno, puedo ir al mercado y comprarlo, pagar esos $10 por la acción y quedármelo en portafolio, o incluso puedo intentar comprarlo más barato. ¿Qué pasa si yo, en vez de ir directamente al spot y comprarlo a 10, lo cual me implicaría una inversión inicial de $1000, qué pasa si yo vendo un put? Si yo vendo un put a 10, me obligo a comprar a 10, que es el mismo precio al que yo tengo pensado entrar, pero por obligarme a comprar, cobro una prima. En este ejemplo, supongamos que cobro una prima de $50. Bueno, me obligo a comprar a 10, que es lo que yo quería, y además cobro una prima. En este caso, estaría entrando a un precio 5% inferior que lo que sería entrar en el mercado spot. Esto es algo que se usa muchísimo y es algo bien interesante para aquellos que estén dispuestos a entrar. La gran mayoría de los inversores que conocen el mercado opcionario, al momento de comprar, es muy probable que compren por medio de opciones, se obliguen a comprar y no vayan a comprar directamente porque se ganan la prima. Y de la misma forma, yo puedo vender más caro. Así como puedo comprar más barato, puedo vender más caro. Si yo tengo acciones en mi portafolio y ya digo, bueno, en $20 ya quiero venderlas, ya he sacado las ganancias que yo quiero, las compré, supongamos que las compré a 15, llegaron a 20, las quiero vender, bueno, puedo ir al mercado spot y venderlas, o puedo obligarme a vender esas acciones. ¿Por qué no obligarme a venderlas a 20? En este caso vendería un call con strike 20 y cobro una prima, en este caso supónganse que cobro una prima de 100, y definitivamente me obligo a vender al precio que yo quería vender y adicionalmente me cobro esa prima. Evidentemente, esto me permite vender esas acciones un poco a un precio más alto. Evidentemente, si yo me obligo a vender a 20, pero después ese activo cae de precio o se mueve, bueno, habría que ver si del otro lado la otra persona me ejecuta o no me ejecuta el contrato, pero de todas formas yo me quedo, si no me lo ejecutan, yo me quedo con las acciones y me quedo con el 100% de la prima cobrada. Por último, hay muchas cosas que se pueden hacer con opciones, hay cientos de estrategias, posibilidades, las estrategias son dinámicas, se pueden ir mejorando. Una vez que yo la lanzo a mercado, las puedo ir ajustando, las puedo ir revisando, no son estrategias inmóviles. Por último, les quería comentar una opción interesante con las opciones, que es el arbitraje.
Esto normalmente no es algo muy común entre los inversores pequeños o los inversores retail, porque sí realmente se necesita operar mucho volumen y se necesita tener mercados muy líquidos con spreads muy bajos, pero es una posibilidad. Como ustedes saben, probablemente todos los estudiantes de finanzas saben que el arbitraje es algo 100% seguro. Yo puedo comprar y vender el mismo activo en distintos mercados. En el mercado que se está transando más económico lo compro, y en el mercado que se está transando mayor precio lo vendo. Esa compra-venta se hace en forma simultánea y yo me quedo con esa diferencia. Eso no es ni más ni menos que hacer arbitraje, ¿no? Aprovechar una diferencia de un mismo activo o activos que son semejantes en distintos mercados y poder aprovecharme. El arbitraje con opciones no es sencillo, como les mencionaba, pero se parte de una premisa que existe también en mi canal. En el canal hemos desarrollado un video que lo explico con mayor claridad. Este es un tema muy interesante que se llama paridad put-call. Todos los contratos de opción sobre el mismo activo subyacente, sobre el mismo strike, la misma base, tienen una relación. Hay una relación que se respeta entre el precio del put, el precio del call y el precio spot del subyacente. Esta paridad es muy interesante, y cuando esta paridad no se respeta, aparecen posibles operaciones de arbitraje que justamente ayudan nuevamente a recuperar esa paridad. Esto es algo un poco más avanzado, pero también es dentro de las posibilidades, es una de las cosas interesantes que se pueden hacer con las opciones. Es un mundo muy, muy interesante y está dentro de esas posibilidades. No sé si, creo que estamos en el tiempo previsto. No sé si respondí la última pregunta. Si hay alguna otra pregunta, podemos avanzar. Sí, tenemos más preguntas, pero como usted guste, si quiere terminar, porque sí son bastantes, tenemos varias preguntas de redes sociales. Sí, en ese sentido, yo creo que hasta aquí podríamos detener la presentación teórica. Si quieres, podemos directamente pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Ok, nos preguntan, ¿qué tan desarrollado está el mercado de opciones en Latinoamérica? Bueno, Latinoamérica es muy grande. Cada país tiene distintos volúmenes de operación. Yo tengo la posibilidad, bueno, originalmente yo empecé a transar opciones en el mercado argentino. He operado también en el mercado de Chile, el mercado de Brasil, el mercado de México particularmente no lo he operado, pero sí es un mercado que tiene volumen. La recomendación o lo ideal, o las personas que se dedican a operar opciones, para no generalizar, pero en un 90% se operan en el mercado de Estados Unidos, porque realmente nos permite efectuar cualquier tipo de estrategia a un precio razonable, a un precio correcto. Ahora, en todos los mercados, los activos más importantes, aquellos que tienen una mayor incidencia en el índice bursátil de cada país, tienen opciones. Digamos, el mercado derivado siempre es importante, y de hecho ayuda a regular y a dar liquidez al mercado, da mayor profundidad. Entonces, en todos los mercados siempre va a haber posibilidad de opcionar, pero de vuelta. Por ejemplo, el mercado de Argentina, que lo conozco muy bien, hay muy pocos activos, y esos activos siempre están muy correlacionados al índice general. Entonces, prácticamente lo que pase con el índice general va a ser lo mismo que pase con ese activo, y siempre las estrategias se tienen que plantear en base a lo que pase con el índice. En Estados Unidos hay muchísimos activos y cada uno tiene su correlación, tiene su beta con el índice general, pero hay muchísimas más posibilidades de tomar distintas posiciones. Entonces, siempre la recomendación es ir a un mercado muy líquido. Yo siempre recomiendo operar aquellas opciones que tengan poca diferencia entre el spread, entre la compra y la venta, que sea la menor posible, porque de lo contrario va a ser una entrada costosa y va a ser una salida a un precio muy bajo. Entonces, eso es el mercado opcionario. No, para responder la pregunta, es un mercado muy desarrollado. El problema es que si no hay suficiente volumen, va a ser muy costoso, va a ser muy costoso, más las comisiones que se cobran, es más complicado. La recomendación siempre es estar en un mercado muy líquido, que pueda entrar
rápidamente y que pueda salir rápidamente, así como lo puede hacer en el mercado spot. Ok, la siguiente es, ¿en qué tipo de opciones es conveniente invertir si somos nuevos en el mercado? Bueno, lo primero, si uno es nuevo en el mercado, lo primero que uno tiene que entender, fue el primer resumen que hicimos, entender cuál es la posición a la que se está exponiendo, si es una posición obligada o es una posición de derecho. Siempre que yo compre una opción, voy a tener un riesgo limitado. Eso es algo positivo. Entonces, el camino normal de un inversor de opciones es siempre interactuar en la compra. Eso es lo que pasa normalmente. Entonces, para empezar a entender estos activos es bueno empezar a invertir en ellos con el papel comprador, y luego, eventualmente, cuando yo compro un contrato, también lo puedo vender. No quiere decir que me lo tengo que quedar a vencimiento. Puedo ver cómo se mueve en el tiempo y puedo ir comprando y vendiendo, intentando realizar una ganancia. Ahora, aquellos que se queden en el mercado van a entender rápidamente que la mejor posición es entrar con papel vendedor con algún tipo de respaldo. Por ejemplo, si yo vendo un call, como el ejemplo que les mostraba anteriormente, donde yo me obligo a vender acciones, lo ideal es tener esas acciones en portafolio. Entonces opero cubierto. Ahí ya no tengo riesgo. ¿Por qué? Porque lo peor que puede pasar es que tenga que desprenderme de esas acciones, pero nada más que eso. Entonces, lo ideal es, si van a operar como vendedores, que es algo muy interesante porque pueden empezar a ganar rápidamente primas y empezar a hacer interés compuesto, lo ideal es siempre estar cubierto, siempre cubrirse. O se cubren con el subyacente en portafolio o se cubren con el capital necesario para cubrir la posición en portafolio. Lo ideal es eso, es empezar siempre cubierto, nunca descubierto, desnudo o de frente, como se dice en el mercado. Aquellos operadores más avanzados, que son más expertos, suelen operar descubiertos. ¿Por qué? Porque saben cómo eventualmente cubrirse a futuro si la operación les sale desfavorable. Ok, la siguiente, en torno al rally que te habíamos comentado, nos preguntan, ¿nos podrías dar algunas recomendaciones generales para ganar el torneo de derivados? El torneo de derivados, como te comentábamos, pues su objetivo es generar el mayor rendimiento, ¿no? Miren, si yo tuviera que participar de un torneo de inversión de corto plazo, en donde la forma de ganar es rentabilizando o aumentando el capital de la inversión en poco tiempo, evidentemente las opciones son fantásticas porque estás muy apalancado. Algo que se usa mucho en el mercado es comprar opciones de activos que históricamente hayan tenido una volatilidad muy alta y que eventualmente estén teniendo una volatilidad baja. ¿Por qué pasa eso? Porque yo, si compro una opción de un subyacente que en este momento esté pasando por una volatilidad baja, pero que históricamente, o si yo sigo el activo, sé que esa volatilidad está extrañamente baja, yo sé que puede subir mucho esa volatilidad. Y si sube esa volatilidad, cualquier opción que yo compre sobre ese activo, independientemente, incluso si el activo sube o baja, si se expande esa volatilidad, la prima, el valor de ese contrato va a crecer drásticamente. Se pueden conseguir rendimientos fenomenales. Si yo encima sé que ese activo, por ejemplo, va a nuevamente presentar balances, o tiene algún evento, alguna noticia, o yo tengo la información de que se va a aumentar la volatilidad por el motivo que sea, evidentemente aprovecharme del efecto apalancamiento, como lo veíamos anteriormente, se pueden generar rendimientos en días que con acciones son imposibles de generar en una vida. Es muy frecuente generar rendimientos de 200, 300, 400% con opciones en poco tiempo. Cuando aumenta mucho la volatilidad, cuando la volatilidad se expande, es una forma bien interesante. Nuevamente, no es algo recomendado. Si eso no pasa, si no se da ese escenario, van a perder la prima, y lo más probable es que ese activo, si no se produjo eso que ustedes tienen previsto, evidentemente esa opción va a terminar sin valor o con un valor muy bajo, que va a ser el valor intrínseco. Pero sí,
son activos apalancados y son activos que dependen mucho de la volatilidad del subyacente. Por eso es conveniente comprar opciones cuando la volatilidad está baja, esperando que se expanda, o vender opciones cuando la volatilidad está muy expandida, esperando que después se contraiga y que el precio de la opción se deprecie rápidamente. Ok, la siguiente es, según tu experiencia, ¿qué tan importante es el análisis fundamental en el caso de mercados con alta volatilidad? Bueno, siempre, perdón, no escuché el análisis fundamental o el análisis técnico. Análisis fundamental. Bueno, siempre el análisis, a ver, la regla número uno y lo que yo siempre menciono en los cursos y en los videos y en las clases que hacemos es, yo nunca recomiendo que las personas interactúen con derivados de activos subyacentes en los cuales no confíen, no conozcan, siempre es ideal interactuar con activos subyacentes de los cuales tengan cierta capitalización de mercado, que tengan ciertos fundamentales sólidos, que sean empresas que no vayan a desaparecer, independientemente de la posición que yo tome. Cuando uno invierte con opciones, el subyacente es una herramienta de trabajo y uno quiere trabajar con esos subyacentes durante largos periodos de tiempo. Entonces no puede estar agregando un riesgo que es el riesgo de quiebra de la compañía o que desaparezca o lo que sea. Entonces siempre es bueno trabajar con empresas que tengan fundamentales sólidos, con empresas que tengan altos índices de capitalización. Evidentemente, mientras más grande sea la empresa, mientras más sólida sea esa empresa, la volatilidad va a ser más baja y las primas que se cobren van a ser más bajas. Esto es algo muy claro. Hay ciertos mercados más volátiles, por ejemplo, el mercado tecnológico o digamos los índices o las empresas que componen los índices tecnológicos, siempre son empresas mucho más volátiles que están mucho más expuestas al cambio de portafolio y están mucho más expuestas a movimientos drásticos en el precio del subyacente. Imagínense que si tengo subyacentes que pueden variar 2, 3, 5% diario en el spot, en el derivado esto se ve mucho más apalancado. Entonces va a ser mucho más interesante, mucho más jugoso trabajar con activos más volátiles, pero volatilidad en base siempre de una forma responsable. Yo no puedo operar con un activo que sea muy volátil, que tenga el riesgo, digamos, de quiebra o que desaparezca la empresa o simplemente que tenga primas absurdas, porque realmente cuando el mercado está dispuesto a pagar primas absurdas es porque realmente algo puede pasar con el subyacente, ¿no? Ok, ¿quieres terminar la presentación? Y porque tenemos todavía más preguntas. Igual para... Yo de vuelta, hasta aquí era un poco lo que quería mostrarles para hoy. Si quieres, seguimos con las preguntas sin problema. Perfecto. Además del seguimiento de los subyacentes, ¿qué tipo de información es importante que considere un inversionista? Bueno, las opciones, como lo hemos mencionado, son instrumentos derivados. Es importante tener una visión clara de lo que va a pasar con el activo primario, el activo subyacente. Es muy recomendado que todos aquellos que entren al mundo de las opciones tengan cierto conocimiento de análisis técnico, que conozcan en qué tendencia está el subyacente, si está teniendo una tendencia alcista, una tendencia lateral, una tendencia bajista. Es importante que conozcan de volatilidad, es importante que conozcan distintos tipos de términos como desviaciones estándares, volatilidad implícita. Hay cierto tipo de conceptos de probabilidad y estadística que son fundamentales para entender y para poder sacar el máximo provecho de las opciones. Primero, partir de una noción clara de qué es lo que yo espero que pase con el subyacente. Y para yo tener una previsión de qué es lo que va a pasar con el subyacente, tengo que tener algún argumento. Puede ser un argumento fundamental de los números de la empresa o puede ser un argumento simplemente por lo que pasa en la gráfica. No es estrictamente necesario, pero sí es muy recomendado que se sepa analizar una gráfica. Los análisis que se hacen sobre las gráficas para trabajar con derivados son muy sencillos. Hay que conocer la tendencia principal, la tendencia de corto plazo. Si yo voy a operar con opciones que tienen vencimientos muy cortitos, evidentemente no me va a servir
entender la tendencia a largo plazo, pero sí la de corto plazo, entender también cuál es la desviación típica del movimiento, los rendimientos de ese subyacente en los últimos periodos, en los últimos años. Todos esos conceptos es importante que cualquier inversor de opciones los maneje, los domine. Nuevamente voy a repetir, en mi canal hay mucho material en ese sentido, hay videos para cada uno de esos temas. Es importante que se conozca la volatilidad histórica, que se conozca la volatilidad implícita, que se entiendan conceptos como las griegas. Las griegas es algo muy importante en las opciones porque lo hemos mencionado en el transcurso de la fecha, pero lo podemos dejar un poco más explícito. La opción, el precio no depende únicamente, como cualquier otro activo financiero, de la compra y la venta, de la oferta y la demanda. La opción, el precio de la opción va a depender de muchos otros factores. Va a depender del tiempo de vida que le queda al contrato, de la volatilidad del activo, de qué tan rápido se produzca el movimiento que estoy esperando. Y a medida que pasa el tiempo, todas esas variables se mueven. Y a medida que se mueven, el precio de la opción interactúa de formas muy particulares. Yo, por ejemplo, si espero que el activo suba, y el activo sube, pero le queda poco tiempo de vida al contrato, probablemente no suba lo suficiente como para yo poder ganar dinero porque el tiempo me está jugando en contra. Hay que recordar que el tiempo es un factor fundamental y que cuando el contrato expira pierde valor. Entonces todos esos conceptos sí son bien importantes. Hay un curso también de griegos, de las opciones, que son muy, muy recomendados que todo el mundo que opere con opciones los conozca, porque muchas veces hay gente que dice, bueno, pero ¿cómo yo esperaba tal momento se produjo, pero mi contrato perdió valor? Bueno, muchas veces las griegas, esas variables que impactan en el precio, que están todas combinadas, se mueven y a veces se mueven de tal forma que una contrarresta a la otra y lo que yo creía que iba a pasar no pasa y finalmente uno termina perdiendo dinero. Ok, la siguiente dice, ¿cómo diferencio una opción europea de una americana? Bueno, ahí simplemente hay que revisar cuál es el tipo de activo y está muy bien establecido. Por ejemplo, las acciones que se operan en Estados Unidos, todas las opciones son tipo americanas. Las opciones de los índices normalmente, la gran mayoría son tipo europeas, y es muy fácil preguntar al broker si hay alguna duda de algún activo subyacente. Es muy fácil decirle, bueno, bajo qué régimen se está operando esa o qué tipo de opción, y los brokers informan rápidamente si es una opción del tipo americana o tipo europea. Ok, la siguiente ¿es más recomendable usar las opciones como coberturas o para buscar algún beneficio? Es una pregunta fundamental y es una pregunta que radica en el perfil de cada inversor y el tipo de portafolio que yo tengo y qué posición tomo ante el riesgo. Esto es como decir, ¿qué conviene más? ¿Comprar una póliza de seguro o ser vendedor de póliza de seguro? Más o menos es la misma disyuntiva. Bueno, hay gente que prefiere estar del lado de vendedor de póliza y asumir riesgos, sabiendo que asumir esos riesgos, si se hace de una forma inteligente en el largo plazo, los vendedores de póliza ganan dinero, si no, no existirían las aseguradoras. Y del otro lado hay gente que dice, mira, yo soy una persona extremadamente con una aversión al riesgo muy alta, únicamente voy a usar las opciones como cobertura y quiero pagar la prima y quiero pagar por ese seguro, y tengo un portafolio que, por ejemplo, está muy comprado. Esto es algo que se hace mucho con las opciones también, que es equilibrar la direccionalidad del portafolio. Hay portafolios que tienen delta muy positiva, muy comprada, entonces con algunas estrategias con opciones se equipara la delta del portafolio o se disminuye para no tener tanta exposición. Pero de vuelta, la pregunta es, ¿qué tan adverso al riesgo soy? ¿Qué tan conforme o qué tan bien me siento tomando riesgo?
Lo que sí puedo decir con mucha tranquilidad y con mucha seguridad es que en el largo plazo, aquellos que vendan contratos tienen probabilísticamente muchas más chances de ganar dinero que aquellos que compren, y esto es algo simplemente matemático. Cuando yo vendo un contrato, por ejemplo, el ejemplo que le daba de la venta de un call. Si yo tengo un activo que hoy vale 10 y yo vendo, me obligo a vender ese activo a 11, cobro una prima y me obligo a 11, yo tengo 3 escenarios, 3 que me hacen ganar dinero. Si el activo se mantiene igual, me quedo con el 100% de la prima. Si el activo baja un poquito, me quedo con parte de la prima y además me quedo con el subyacente. Pero si el activo sube un poco, también me quedo con el 100% de la prima. Incluso si sube hasta 10.99, yo me sigo quedando con el 100% de la prima y con el subyacente. Tengo 3 escenarios en el cual soy ganador. Del otro lado, la persona que compró el call solo tiene un escenario ganador, que es sí o sí tiene que subir. Si el activo no sube, si el activo se mantiene igual, si sube poquito o si baja, va a perder el 100% de la prima. Entonces, en el largo plazo, aquellos operadores de opciones que hacen dinero de una forma consistente y constante en el tiempo son aquellos que se posicionan con posiciones del tipo crédito, aquellos que cobran la prima. Y esto es la analogía que les hacía, son aquellos que se posicionan del lado de vendedor de pólizas. En algunos casos sale mal, claro, no todas las estrategias van a salir 100% ganadoras, pero en el largo plazo voy a tener siempre muchas más chances de ganar siendo vendedor. Y hay otro efecto que se produce, que es un efecto muy estudiado en el mercado, que es un poco más técnico, más específico, pero también vale la pena mencionarlo porque la pregunta es muy interesante. Aquellos que compran cualquier cosa en el mercado financiero, sobre todo las opciones, generalmente, históricamente, tienden a pagar por efecto euforia y por efecto propio de la valorización de los activos en el mercado, tiende a pagar un porcentaje más alto de lo que realmente ese activo vale en el mercado. Y este efecto, que está estudiado y en las opciones está cerca del 3 al 5% más caro de lo que realmente vale o debería de valer esa opción, en el largo plazo, evidentemente siempre te juega en contra, porque yo adicionalmente, que estoy probabilísticamente con menos chances de ganar, porque si compro un call, la única posibilidad de ganar dinero es que el activo suba mucho, además tengo ese 3 a 5% que me está jugando en contra, que eso es algo permanente, ¿no? Así es. Para pasar a las últimas dos preguntas, antes ya le están poniendo en el chat y en Sí. nuestras redes sociales el link de asistencia para que ahí se anoten. No se preocupen, si quieren regresar y ver la sesión nuevamente en nuestras redes sociales, nos pueden seguir ahí. Ahí va a quedar también la sesión grabada. Si tienen algunas preguntas, pueden igual dejarnos en nuestro Instagram o en nuestro Facebook. Gracias por mirar el video. Te invito a ver el próximo capítulo.